Capítulo 56. Entrevista. Al día siguiente, la lluvia continuó su implacable aguacero en la tierra de la lluvia, proyectando un familiar tono gris y sombrío sobre el cielo. A los ojos de Kouhou, se veía a sí mismo como un residente común y corriente de la tierra de la lluvia, un hombre con una esposa amorosa y una hija querida esperando ansiosamente su regreso a casa. Agarrando con fuerza su desgastado paraguas, Kouhou se paró a poca distancia de una casa cercana, observándola disimuladamente. Los recuerdos inundaron su mente al recordar que esta casa alguna vez estuvo ocupada por una familia de 3. Trágicamente, se habían convertido en víctimas de los ninjas de aldeas rivales durante la guerra, sucumbiendo a su prematura desaparición. En consecuencia, la casa debería haber estado vacía y abandonada. Sin embargo, algo llamó la atención de Kouhou hoy, particularmente el cartel colgado en la entrada. Reclutamiento de empleo debajo, un mensaje convincente llamaba la atención. ¿Todavía estás inseguro sobre la vida? ¿Preocupado por la supervivencia? ¿Atormentado por ver a tu familia sufriendo hambre? Si es así, únete a nosotros. Somos una de las 100 mejores empresas del mundo ninja. Contamos con amplias colaboraciones con las 5 grandes naciones y las 5 grandes aldeas. Comprometidos en diversos negocios. Equipado con un equipo profesional. Muy apreciado por los principales países y aldeas ninja. Sólido respaldo financiero. Oportunidades laborales lucrativas. Además, nuestra empresa cuenta con varios ninjas estacionados dedicados a garantizar la seguridad de todos los empleados. Únase ahora para obtener generosos beneficios, que incluyen comidas y alojamiento gratuitos. Posiciones limitadas disponibles, así que actúe rápidamente. Junto al texto, una fotografía ocupaba un lugar destacado. 3 niños, cada uno con distintos colores de cabello, estaban vestidos con trajes protectores verdes, agarrando palas con firmeza mientras enfrentaban con orgullo el futuro. Debajo de la imagen, una línea simple pero poderosa instaba: únase a nosotros. Forjemos juntos un futuro mejor. Por un breve momento, Kouhou se quedó sin palabras. A pesar de la inquietante atmósfera que lo rodeaba, una oleada de tranquilidad emanó de su interior. Murmuró para sí mismo: este es el lugar correcto. Sus ojos se fijaron en la enorme foto del anuncio y allí, entre la multitud de niños, reconoció al pelirrojo, el mismo niño que le había entregado los folletos unos días antes. Los recuerdos de esa mañana inundaron la mente de Kouhou, provocando que un profundo suspiro escapara de sus labios. Si hubiera podido elegir, habría preferido no aventurarse en este territorio desconocido. Sin embargo, las circunstancias lo habían acorralado a él y a su familia. Los suministros de alimentos disminuyeron a niveles alarmantes. Habiendo consumido los últimos restos de pan duro, restos que habían languidecido por un tiempo indeterminado, Kouhou enfrentó la sombría realidad de presenciar a su amada esposa e hija sucumbir a los estragos del hambre, tambaleándose al borde de la inanición. Por lo tanto, a pesar de las objeciones de su esposa y sus sospechas de una posible trampa, Kouhou decidió investigar, impulsado únicamente por el bienestar de su familia. Si por algún milagro resultaba ser genuino, aunque solo ofrecieran sustento para él, su esposa y su hija, su gratitud no tendría límites. La mirada de Kouhou se detuvo en la casa, su entrada abierta de par en par y aparentemente invitándolo a entrar. Sin embargo, una sensación de inquietud y duda nubló sus pensamientos, carcomiendo su conciencia con preocupaciones sobre un posible engaño. Observando su entorno, notó que otros permanecían en silencio cerca, sus rostros reflejaban la misma lucha interna. Se hizo evidente que ellos también se encontraban atrapados en circunstancias similares. A pesar de la invitación, una palpable sensación de vacilación flotaba en el aire, manteniendo a todos clavados en la entrada. Cada individuo mantuvo una distancia cautelosa entre sí, siendo claramente evidente su miedo compartido de encontrarse con un peligro potencial. Los estragos de la guerra habían dejado una marca indeleble en sus almas, ya que habían sido testigos de la trágica pérdida de vidas corrientes a manos de sus semejantes. Esta inquietante realidad alimentó el corazón de Kouhou con una oleada de emociones conflictivas y una creciente ansiedad. Con el paso del tiempo, la reticencia a entrar persistió, sin que nadie se atreviera a dar el paso. La preocupación predominante entre todos ellos era la posibilidad persistente de que esta tentadora oportunidad no fuera más que una elaborada estafa. ¿Qué pasa si es una estafa? ¿Qué pasa si es una trampa tendida por un astuto ninja? Sin duda, estos pensamientos pasaron por sus mentes, disuadiéndolos de correr el riesgo tan fácilmente.
Sin embargo, no podían soportar la idea de irse con las manos vacías. Quienes se acercaron cautelosamente a la entrada eran principalmente familias al borde de la inanición. Kouhou apretó con más fuerza el paraguas desgastado, las gotas de lluvia lo empaparon mientras estaba parado en el suelo fangoso, un ritmo rítmico resonaba con cada pisotón de sus pantalones empapados. Finalmente, los pensamientos sobre su esposa y su amada hija en casa llevaron a Kouhou a un punto de ruptura. Con un decidido apretón de dientes, se tomó una decisión en lo profundo de su corazón. Se susurró a sí mismo, ya que nadie más está dispuesto a ir, déjame ser el primero en dar un paso hacia lo desconocido. Su mirada se dirigió momentáneamente hacia su propia casa, una fugaz sonrisa tirando de la comisura de su boca. Con una expresión decidida grabada en su rostro, se giró y fijó sus ojos en el cercano sitio de reclutamiento. Antes de su partida, Kouhou le había ordenado a su esposa que se asegurara de que la puerta permaneciera cerrada. Si no regresaba al anochecer, necesitaban encontrar una manera de asegurar la supervivencia de su hija. Respirando profundamente, Kouhou sintió el peso de la mirada colectiva de todos sobre él. Con resolución corriendo por sus venas, dio su primer paso adelante, desafiando el miedo que los había mantenido a todos cautivos. Dentro de la casa, Baiko miraba por la ventana, perplejo por la falta de gente entrando. Se rascó la cabeza y se volvió hacia Akiko, cuestionando su estrategia de reclutamiento. ¿No deberíamos salir y traer gente activamente? Muchos han llegado, pero parecen reacios a ingresar. Tal vez es hora de que adoptemos un enfoque más proactivo. Akiko, vestido con traje formal, tranquilamente tomó un sorbo de su té y sacudió la cabeza en respuesta. No es necesario, dijo con confianza. Su objetivo no era reclutar a cualquiera, sino encontrar personas que hubieran experimentado las profundidades de la desesperación y estuvieran dispuestas a luchar por una vida mejor. Estos serían los que realmente apreciarían la oportunidad que ofrece la Tierra de la Hierba y trabajarían diligentemente para reconstruir sus vidas. Estas personas serían cruciales para el desarrollo futuro y la lealtad de la Tierra de la Hierba. Si bien el tiempo era esencial, Akihiko creía que valía la pena esperar 1 o 2 días para observar e identificar a los candidatos adecuados. Si el enfoque inicial no arrojaba los resultados deseados, podían ajustar su estrategia y guiar gradualmente a quienes mostraban potencial. Akihiko tomó otro sorbo de su té, contemplando tranquilamente la situación. De repente, la alegre voz de Yaiko interrumpió el silencio. Saltó desde la ventana, su rostro irradiaba emoción. Están aquí. Por fin ha llegado alguien. Los 3 individuos en la habitación se quedaron paralizados por la sorpresa, su atención inmediatamente atraída por la figura que se acercaba a ellos. A pesar de temblar, la persona mostró una determinación inquebrantable. Prepárense todos. Tenemos nuestro primer recluta. Exclamó Akihiko, su voz llena de urgencia. Ahora es el momento de mostrar nuestro profesionalismo e infundir confianza en ellos. Puede que todavía no poseamos todos los recursos y la reputación de una de las 100 mejores empresas, pero debemos crear esa creencia y hacer que realmente confíen en nosotros. ¿Sí? El equipo rápidamente asumió sus posiciones, preparado para recibir a la persona que ingresaba al local. Justo cuando el individuo dudó antes de dar el primer paso, Baiko dio un paso adelante con una cálida sonrisa y saludó. Hola. Señor, ¿está aquí para una entrevista? Yo, lo estoy. Estoy aquí para una entrevista. Kouhou asintió con entusiasmo al ver al chico pelirrojo con un distintivo peinado de erizo dirigiéndose a él. Abrumado por la esperanza y la desesperación, reunió el coraje para hablar. Bueno, después de una breve pausa, respiró hondo y se inclinó respetuosamente. Por favor, contrátame. Estoy dispuesto a realizar cualquier trabajo siempre que proporcione alimento para mi familia. El corazón de Yaiko tembló al presenciar la determinación del hombre, con lágrimas brotando de sus ojos. No pudo evitar sentir empatía, recordando vívidamente su propio pasado desafiante. Si no fuera por su padre adoptivo, Mubuki, quien lo rescató de un destino sombrío, podría haber terminado como un ladrón o algo peor. Las dificultades que enfrentaban individuos como Kouhou tocaron una fibra sensible dentro de él. Dejando escapar un sincero suspiro, Baiko sacó lápiz y papel. Regístrese primero y una vez que haya completado el proceso de registro, podremos continuar con la entrevista interna. Después de un momento de contemplación, sonrió tranquilizadoramente y agregó, tenga la seguridad. Estará orgulloso de su decisión de venir aquí hoy. Mientras tanto, Kouhou, con una sensación de alivio y gratitud, sintió una cálida sensación envolviendo su corazón. Yo, confío en ti.
Al darse cuenta de la necesidad de una organización eficiente, Baiko continuó rápidamente, con un tono suave pero concentrado. Mencionaste el registro. ¿Puedo saber tu nombre, por favor? Al ver que Kouhou recuperaba su confianza y hablaba con más calma, Baiko decidió seguir adelante con el proceso. Kouhou. Respondió Kouhou, su voz temblaba ligeramente. Después de completar rápidamente el proceso de registro, Baiko le indicó: lleva esto adentro y envíalo para continuar con la entrevista. Gracias. Kouhou recibió el papel con gratitud, inclinándose una vez más para expresar su agradecimiento. Con una respiración profunda, reunió su determinación y entró. Habiendo llegado hasta aquí, estaba decidido a seguir adelante. A medida que se desarrollaba la escena, Baiko observó de cerca la figura resuelta pero esbelta del hombre que entraba a la casa, sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y confusión. Nagato, que estaba junto a Yaiko, le dio un codazo y le preguntó: ¿qué pasa? Baiko se giró, sacudió la cabeza y dudó un momento antes de plantear su propia pregunta. Nagato, si no hubiéramos venido a la tierra de la hierba y nos hubiéramos quedado aquí, ¿cómo crees que habrían sido nuestras vidas? No lo sé, reflexionó Nagato por un breve momento antes de que una sonrisa apareciera en sus labios. ¿Por qué preocuparse por eso? Después de todo, ya vivimos en la tierra de la hierba. Capítulo 57. Éxito. Por otro lado, siguiendo las instrucciones dadas, Kouhou entró en la habitación con un dejo de ansiedad. Le entregó el papel a la chica de cabello azul que estaba frente a él y le dijo: aquí tienes. Luego la siguió al interior. En ese momento, la idea del engaño ya no le preocupaba. Lógicamente, un ninja genuino no recurriría a planes tan elaborados solo para dañar a personas comunes y corrientes como él. Sin embargo, mientras presenciaba el proceso de entrevista profesional y sin precedentes que se desarrollaba ante él, una nueva preocupación invadió su mente. ¿Y si ni siquiera hubiera sido seleccionado entre personas comunes y corrientes como él? Por favor, tome asiento, ordenó un joven sentado detrás de la mesa, emanando un aura de autoridad a través de su vestimenta y comportamiento. Quizás él era su líder. Está bien. Al escuchar las palabras del joven vestido formalmente, Kouhou rápidamente tomó asiento. Miró a su alrededor, maravillándose de los alrededores, y no pudo evitar quedar impresionado. Internamente, asintió, reconociendo el profesionalismo y el estatus de esta estimada empresa. Akihiko apoyó sus manos sobre la mesa, mirando directamente al hombre que tenía delante. Él preguntó: entonces, ¿tienes un total de 3 personas en tu familia? Sí, señor, eso es correcto. Kouhou volvió a la realidad, con una sensación de determinación en su voz. Mi esposa y mi hija. No se preocupen, no seremos una carga. Estoy totalmente comprometido a trabajar diligentemente, sin importar la tarea que se me asigne. No te pongas nervioso. Akihiko tranquilizó a Kouhou, asintiendo sutilmente con aprobación. Pensó para sí mismo: tiene una familia. No es exigente y está dispuesto a todo. Eso es muy prometedor. Ahora, tengo una última pregunta para ti. Akihiko observó que Kouhou cumplía con los criterios que buscaba, por lo que procedió a hacer la pregunta crucial. Señor, por favor adelante. Aunque Kouhou no entendía muy bien por qué el joven se había saltado las preguntas anteriores y saltó directamente a la última, aún así respondió, aunque con nerviosismo. ¿Estás dispuesto a unirte voluntariamente a trabajar en otro país? Akihiko sonrió amablemente y explicó: tenga la seguridad de que brindaremos servicios internacionales y nos encargaremos de todos los arreglos, incluidas las provisiones para su familia. Se le proporcionará comida y alojamiento. Cuando Akihiko terminó de hablar, Kouhou quedó desconcertado. Contempló en silencio. ¿Dejar la tierra de la lluvia? Su mirada se fijó en el hombre frente a él, que lucía una sonrisa vacilante. Sin embargo, después de un momento de reflexión, Kouhou pareció recordar las palabras del joven de antes y las dificultades que su esposa e hijo soportaron en casa. ¿Debo seguir sometiéndolos al sufrimiento del hambre? Se dio cuenta y con determinación renovada, apretó los dientes y habló: yo, estoy dispuesto. Por favor, debes contratarme. En lugar de esperar a que este lugar desaparezca inevitablemente, ¿por qué no arriesgarse y ver lo que hay más allá? El tiempo fluyó con incertidumbre cuando Kouhou salió por la puerta, su expresión aún teñida de desconcierto. Sin embargo, cuando miró el papel que tenía en la mano, una sonrisa no pudo evitar adornar sus labios. Su felicidad era palpable cuando logró el éxito. Esta era realmente una empresa multinacional.
Al recordar las palabras dichas por el caballero que estaba adentro, el corazón de Kouhou rebosó de anticipación. Se inclinó solemnemente hacia la puerta detrás de él y murmuró: «Gracias». Luego, con una sonrisa en el rostro, regresó a casa. Mientras tanto, los espectadores que habían estado observando desde la distancia durante bastante tiempo, se volvieron cada vez más inquietos. Kouhou había entrado antes, y cuando no salió por un período prolongado, las dudas comenzaron a surgir. Pensamientos de ¿sucedió algo inesperado? ¿Fue realmente una trampa? Plagado sus mentes. Su vacilante confianza pronto se disipó cuando presenciaron el surgimiento de Kouhou, particularmente con su rostro sonriente. Todos quedaron momentáneamente estupefactos. Las miradas previamente conflictivas ahora tenían un rayo de esperanza mientras levantaban la cabeza y dirigían la mirada hacia la casa. El pensamiento que cruzó por la mente de todos fue: podría ser, es verdad. Sus corazones temblaron levemente, y justo cuando estaban a punto de seguir especulando, una repentina avalancha de personas irrumpió en el interior, temiendo perderse algo extraordinario. Kouhou también sonrió levemente mientras observaba a la multitud apresurarse hacia el interior. Sintió una sensación de alivio al tocar el papel que guardaba de forma segura en su bolsillo. Lo había logrado. Mientras se preparaba para abrir su paraguas y regresar a casa, una sensación peculiar lo invadió. Instintivamente, extendió la mano y lo tocó. Su expresión se congeló momentáneamente, y luego guardó el paraguas y miró al cielo. El cielo seguía gris y sombrío. Sin embargo, la lluvia parecía haber cesado. «Ya estoy de vuelta». La voz de Kouhou resonó desde fuera de la casa, y Shuko, que había esperado ansiosamente su regreso, dejó escapar una sonrisa de alivio. Rápidamente dejó el palo a un lado y abrió la puerta. Desde que Kouhou se fue ese mismo día, su corazón se había llenado de preocupación y se había aferrado al palo, incapaz de soltarlo. La pregunta de si el reclutamiento fue genuino o un engaño persistió en su mente. Ni ella ni Kouhou podían estar seguros. Sin embargo, por el bien de su familia, incluso ante el peligro, Kouhou había decidido resueltamente investigar. A medida que pasaba el tiempo, ella permaneció dentro de la casa, sin poder soltar el palo, constantemente llena de preocupación. Incluso cuando Ruko le preguntó inocentemente varias veces: «¿Papá salió hoy a buscar algo delicioso para Ruko?», solo pudo forzar una sonrisa, asentir con la cabeza y tranquilizar a su hijo, diciendo: «¿Sí? Entonces, Ruko necesita ser bueno y esperar a que papá regrese, ¿de acuerdo?». Pero sí, si Kouhou no regresaba hoy, como madre de Ruko, tendría que mantenerse fuerte y cuidar a su hijo. Sin embargo, mientras Ruko se iba a descansar y el tiempo seguía pasando, mientras el sonido de la lluvia afuera disminuía gradualmente, finalmente escuchó la voz de Kouhou. Aunque estaba perpleja por qué Kouhou haría un sonido en este momento, cuando vio que efectivamente era él a través de la ventana, rápidamente abrió la puerta. Luego, lo abrazó con fuerza, con una sonrisa adornando su rostro, y dijo: «Bienvenido de nuevo, Kouhou». «Lo lamento». Kouhou palmeó la espalda de su esposa, una sonrisa apareció en su rostro. «Te hice preocupar». «Estoy bien. Mientras hayas regresado, eso es todo lo que importa». «Es bueno que hayas regresado». Al mirar a su marido, que regresó con las manos vacías, los ojos de Shuko reflejaban una pizca de decepción, pero se abstuvo de profundizar más. A pesar de la ligera decepción, su delgada cara todavía mostraba una sonrisa y dijo: «Está bien. Todavía tenemos comida en casa. Incluso si fue un engaño, mientras estemos vivos, estaremos bien. Encontraré una manera». Antes de que pudiera terminar sus palabras, Kouhou sacó con cuidado un trozo de papel de su bolsillo y se lo entregó con una sonrisa. «No es un engaño. Me han contratado. Hay salario y provisiones. Lo logré». Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Shuko quedó momentáneamente aturdido y luego tomó el papel con entusiasmo. «Es verdad. Por supuesto que es verdad. Ese caballero es una buena persona. Me dio esperanza y este documento es prueba de mi empleo». Kouhou asintió, pero mientras hablaba, miró a su esposa, quien sostenía el papel con alegría y precaución, su expresión teñida de conflicto. Sin embargo, al escuchar el tono conflictivo de su marido, Shuko también sintió que algo andaba mal. Su calma anterior flaqueó y miró a Kouhou con una expresión de perplejidad. «¿Qué pasa? ¿La cantidad de provisiones proporcionadas es escasa? No es eso». Kouhou sacudió la cabeza y dudó por un momento. Finalmente decidió revelar la verdad. «Es solo que, quizás tengamos que abandonar este lugar». «¿Abandona este lugar?».
Shuko repitió sus palabras, su rostro mostraba confusión. ¿Sí? Es una corporación multinacional. Vinieron aquí para reclutar gente porque necesitan una fuerza laboral más grande. Kouhou le explicó a su esposa y, gradualmente, Shuko comprendió las implicaciones. Su expresión se congeló momentáneamente, pero pronto, una sonrisa regresó mientras miraba seriamente a Kouhou. Está bien. Podemos ir todos juntos como familia. Mientras te tengamos a ti y a Ruko, ese es el hogar. Al escuchar sus palabras, Kouhou miró a su esposa con asombro y luego sonrió también. Tienes razón. Mientras tengamos a Shuko y Ruko, ese es nuestro hogar. Los dos se abrazaron fuertemente, apreciando el momento. Después de un tiempo, finalmente lo soltaron. Pero Shuko pareció recordar algo y habló con expresión preocupada. Si nos vamos, ¿qué debemos llevar? ¿Será peligroso el viaje? El país de la lluvia está sumido en el caos por todas partes ahora. No te preocupes. Dijeron que nos transportarían de manera segura y nos cuidarían. Kouhou sacudió la cabeza, sonriendo mientras la tranquilizaba. En cuanto a qué traer, solo algunos artículos esenciales diarios serán suficientes. Mencionaron que todo se nos proporcionará una vez que lleguemos. ¿En serio? Eso es maravilloso. Los ojos de Shuko brillaron de alegría ante sus palabras. Por cierto, los beneficios allí son bastante buenos. Déjame decirte, escuché que si las cosas van bien, nuestro hijo incluso podrá asistir a la escuela allí. Añadió Kouhou, compartiendo uno de los beneficios que le había atraído. ¿Es eso cierto? Shuko miró esperanzada a su marido mientras terminaba de hablar. En ese momento, la pareja miró el documento en sus manos, ambos adornados con sonrisas. Pensaron en el brillante futuro que les esperaba y su anticipación se hizo más fuerte. Capítulo 58. Pie izquierdo. Lo siento, actualmente estamos contratando. Actualmente estamos contratando. Un joven pelirrojo estaba afuera del lugar de reclutamiento, usando un altavoz para dirigirse a la multitud. Se siente perdido en la vida. Preocupado por la supervivencia. Preocupado porque su familia sufre hambre. Únase a nosotros. Trabajemos juntos por una vida mejor. Cuando Nagato notó que la gente no prestaba mucha atención, decidió compartir historias de éxito que cambiaron vidas, incluso si fueron inventadas. Su maestro le había dicho que son eficaces para las personas que todavía dudan. Érase una vez una madre soltera que soportó las penurias de la guerra. En un momento de desesperación, alguien le presentó una oportunidad de trabajo. Después de dudar un momento y pensar en su hijo, se embarcó valientemente en un viaje de trabajo. A partir de ese momento, vivió una vida feliz y plena. Como era de esperar, muchas personas entre la multitud, después de escucharlo, decidieron intentar el reclutamiento. Nagato continuó contando historias. Había una vez un huérfano, sin padres, que soportaba solo el frío y el hambre. De repente, un día, apareció alguien y le presentó un lugar donde había suficiente comida, calor y no había guerra. No creía que existiera un lugar así, pero con coraje se unió a nosotros. Al final, encontró una nueva familia y comenzó una vida feliz. Al ver que algunas personas todavía lo consideraban, les instó. ¿Qué están esperando? ¿Seguir a los mendigos y mendigar comida? ¿Seguir la tierra de la lluvia y morir de hambre? ¿O unirse a nosotros donde les espera un mañana mejor? El sol siempre brilla después la tormenta. Confía en nosotros. Da un paso adelante sin gastar un centavo y déjanos brindarte una vida feliz. La transmisión de Nagato continuó, y cada vez más personas entraban con vacilación, presenciando a la primera persona salir por la puerta de reclutamiento con una sonrisa. Dense prisa, posiciones limitadas. Una vez que se hayan ido, se habrán ido. Solo estaremos aquí por una semana. No estamos mintiendo. Es la última semana, la última semana. Realmente solo una semana. Vamos a me iré después de una semana. A pesar de tener una sonrisa en su rostro, Nagato no pudo evitar sentirse en conflicto en lo más profundo de su ser. Si hubiera sabido que tendría que hacer esto, no habría venido con Akihiko Sensei en primer lugar. Hace unos días repartir folletos no le molestaba mucho, pero ahora le tocaba llevar un altavoz y gritar por todos lados. Se sentía vergonzoso, especialmente con todos los ojos puestos en él. La vergüenza de todo aquello le pesaba mucho. Tenía el fuerte impulso de irse y no volver nunca más. El maestro Akihiko era amable, pero a veces realmente molesto. Estas palabras publicitarias eran demasiado vergonzosas para pronunciarlas. Mientras tanto, dentro del campo de reclutamiento se llevaban a cabo entrevistas.
Akihiko, con una apariencia ligeramente ruda, dirigió su atención hacia un hombre y comenzó a hacer preguntas. ¿Podrías darme tu nombre? Soy Shiba, un ninja errante. Date prisa y regístrate. Deberías considerarte afortunado de que esté considerando unirme a ti. El hombre habló con aire de orgullo, como si les estuviera brindando una oportunidad honorable. Gracias por su consideración. ¿Está dispuesto a realizar horas extras voluntarias? Los labios de Akihiko se torcieron ligeramente mientras escuchaba las arrogantes palabras de Shiba, pero respondió con una leve sonrisa. ¿Qué? Respondió Shiba, desconcertado por la pregunta de Akihiko. Mientras observaba la persistente arrogancia de Shiba, Akihiko silenciosamente concluyó que él no era el candidato adecuado. En lugar de rechazarlo rotundamente, decidió burlarse de él en broma por un momento. Adoptando una expresión seria, preguntó: «No, quiero decir, ¿con qué pie pisaste primero?» «El pie izquierdo». «¿Por qué? ¿Por qué sigues haciendo tantas preguntas?», respondió Shiba, con irritación filtrándose en su voz. «Mis disculpas. No se alinea con la cultura de nuestra empresa. Creemos en comenzar con el pie derecho». Akihiko mantuvo una expresión serena mientras señalaba hacia la puerta, indicando sutilmente que Shiba debería irse. ¿Estás bromeando? La expresión de Shiba cambió y miró a Akihiko con ira, como advirtiéndole que eligiera sus siguientes palabras con cuidado. Sin inmutarse, Akihiko se encontró con calma con la mirada de Shiba, su rostro impasible cuando respondió: «Sí. Te mataré». La ira de Shiba lo abrumó e intentó atacar a Akihiko. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, se materializó una pila de papeles que lo atrapó fuertemente. Akihiko miró hacia afuera y gritó en voz alta: «Yaiko. Yaiko. Llévenlo y encuentren un lugar adecuado para deshacerse de él. Honestamente. Ustedes permitieron que entrara todo tipo de basura. Recuerden, somos una empresa legítima». Una vez que se restableció el orden en la sala de entrevistas, Akihiko sonrió mientras se dirigía al siguiente entrevistado, quien parecía visiblemente conmocionado por el incidente anterior, con el rostro sin color. Próximo. Antes de que Akihiko pudiera pronunciar una palabra, la persona tembló levemente pero reunió su coraje para hablar primero. «Yo, señor. Mi nombre es Tana. Tengo 31 años y mi familia está compuesta por 4 miembros, incluyéndome a mí y 2 niños. Acepto de buen grado horas extras y acabo de intervenir con mi pie derecho». Akihiko levantó una ceja, pero al ver al nervioso pero esperanzado individuo parado frente a él, finalmente asintió con una sonrisa tranquilizadora. Muy bien. Cumples con los requisitos. Reúnete aquí en una semana. La próxima. Quizás debido al inquietante incidente anterior, el resto de las entrevistas transcurrieron sin problemas. Cada candidato se presentó con confianza tan pronto como Akihiko los invitó. Las entrevistas continuaron, una tras otra, hasta que Akihiko reclutó el número necesario de empleados para esta ronda. No es una cantidad excesiva, solo unos pocos miles. Por supuesto, considerando a los que llegaron con sus familias, el número probablemente superó los 10.000. La tierra de la hierba no era extensa y esta cantidad sería suficiente por ahora. Sin embargo, la mayoría de los candidatos eran personas corrientes. Si bien algunos ninjas aparecieron para las entrevistas, la mayoría eran ninjas errantes de poca importancia. Ninguno captó la atención de Akihiko. Tenía sentido al contemplarlo. Los ninjas errantes de mente noble dudarían en abandonar su tierra natal durante estos tiempos difíciles. Quizás todavía esperaban un líder que pudiera devolver la esperanza a la tierra de la lluvia. Sin embargo, cuando se trata del líder de la organización Akatsuki, sería mejor evitar profundizar en ese tema. Esta tierra de lluvia podría ser imposible de salvar. Akihiko no pudo evitar dejar escapar un suspiro para sus adentros, su mente llena de una mezcla de preocupación y resignación. Procedió a organizar meticulosamente toda la información que había recopilado de los empleados calificados. Mientras miraba a los 3 niños cansados que estaban frente a él, sonrió y asintió apreciativamente. Estos jóvenes ayudantes habían desempeñado un papel crucial a la hora de garantizar que se cumpliera el número necesario de personas. Por motivos de movilidad y secreto, Akihiko solo había traído a estos 3 niños durante el proceso de reclutamiento. Parecía que habían adquirido una valiosa experiencia con este esfuerzo. «Ahora que hemos logrado nuestro objetivo, es hora de partir», anunció Akihiko. La repentina declaración tomó a los 3 jóvenes con la guardia baja, pero pronto una sensación de alivio los invadió y sonrisas involuntarias aparecieron en sus rostros fatigados. Sus pensamientos resonaron con alegría. Por fin se acabó.
Estamos tan agotados. Sin embargo, al notar sus expresiones relajadas, Akihiko rápidamente recuperó su seriedad. No lo olvides, todavía tienes una reflexión de 6000 palabras por escribir. No dejes que la emoción te distraiga de completar tus tareas. Los 3 niños guardaron silencio, sintiendo un ligero resentimiento hacia Akihiko. Se quejaron interiormente. ¿Quién se dejó llevar y se divirtió? Lanzaron miradas ligeramente molestas a su maestro. En ese momento, Akihiko bajó la cabeza y examinó el mapa especialmente preparado de la Tierra de la Lluvia. Frunció el ceño mientras dejaba escapar un suspiro de impotencia, murmurando para sí mismo. Parece, irse no será tan sencillo como esperábamos. Al escuchar sus palabras, los 3 niños también guardaron silencio. Como estudiantes, entendieron la gravedad de la situación a la que se refería Akihiko. No se trataba simplemente de un pequeño grupo de personas, sino de más de 1000 personas. Especialmente durante el reciente período de reclutamiento, no habían hecho ningún esfuerzo por ocultar sus actividades. Sería sorprendente que el pueblo escondido bajo la lluvia no se hubiera dado cuenta. Incluso las aldeas ninja más pequeñas que sobrevivieron en el mundo shinobi, aunque no tan influyentes como las 5 grandes aldeas shinobi, poseían sus propias capacidades. Por ejemplo, la aldea oculta en la hierba se destacó en la recopilación de inteligencia, mientras que la aldea oculta en la lluvia se especializó en asesinatos. Sus respectivas habilidades en estas áreas eran reconocidas en todo el mundo shinobi. La aldea oculta bajo la lluvia, en particular, tenía reputación por sus excepcionales técnicas de asesinato, mientras que la aldea oculta bajo la hierba era muy apreciada por sus capacidades de inteligencia. Sin embargo, actualmente, no había demanda de información de Village y de Nindegrass. Por el contrario, los individuos a menudo buscaban la aldea oculta bajo la lluvia para sus servicios de asesinato. Reflexionando sobre esto, Akihiko suspiró una vez más. La aldea oculta en la hierba nunca había disfrutado de una reputación favorable dentro del mundo shinobi. Por lo tanto, era imposible que la aldea oculta bajo la lluvia permaneciera ajena al inusual fenómeno de reclutamiento masivo que estaba teniendo lugar en la Tierra de la Lluvia. Aunque la identidad de la aldea oculta en la hierba no había sido revelada, el acto de reclutar a un número tan grande de individuos comunes sin duda despertaría sospechas en la mente de Sansuo no Anz, el líder de la aldea. Incluso podría sospechar que detrás de esta campaña de reclutamiento había intenciones siniestras o planes de experimentación humana. Después de todo, ¿qué nación legítima en el mundo shinobi se aventuraría a otra nación para reclutar personas a tal escala? Esas acciones eran incompatibles con la conducta que se esperaba de una nación reconocida. Así que la decisión está tomada. Akihiko se frotó la barbilla, un atisbo de sonrisa de complicidad jugaba en sus labios como si hubiera recordado algo crucial. Entrecerró los ojos e hizo un gesto hacia los 3 jóvenes que tenía delante. Mañana volveremos. Capítulo 59. El enemigo está aquí. Mientras tanto, en Amegakure, como sospechaban Akihiko y su grupo, las noticias de las inusuales actividades de reclutamiento en Rain Country habían llegado a Village Eden in the Rain. Anzo, con una expresión seria debajo de su máscara, examinó el informe de inteligencia en su mano, con el ceño fruncido con preocupación. ¿Tenemos alguna información sobre sus intenciones en la Tierra de la Lluvia? Líder, parece que realmente están buscando reclutar trabajadores, y los beneficios que ofrecen son bastante atractivos, respondió el Shinobi Rain responsable de la misión de inteligencia. ¿Realmente reclutando trabajadores, La ceja de Anzo se arqueó, su escepticismo era evidente. Mantuvo la compostura y preguntó con calma, ¿hemos reunido algún detalle adicional sobre ellos? Tan pronto como terminó de hablar, todavía no, líder, el ninja de Rain a su lado sacudió la cabeza y continuó respetuosamente. Sin embargo, hemos confirmado que en realidad son shinobi hábiles. 2 de ellos poseen un estilo ninjutsu único que gira en torno a la manipulación del papel como medio para sus habilidades. Técnicas. Se refieren a él como estilo de papel. Estilo de papel, Anzo asintió, contemplando la información. El informe también mencionaba este peculiar ninjutsu, pero lo que le intrigaba era el hecho de que este estilo particular no se veía afectado por el agua. No se había encontrado con ningún clan shinobi o individuos dentro de las 5 grandes aldeas shinobi que poseyeran un linaje o técnica tan distintiva. Mientras Anzo reflexionaba sobre la información recibida, un adulto y 3 niños, no pudo evitar preguntarse qué equipo ninja de qué aldea se había aventurado a la Tierra de la Lluvia para una misión. El propósito detrás del reclutamiento de un número tan grande de gente corriente seguía siendo un misterio.
La idea de la experimentación humana cruzó por su mente, pero la descartó por considerarla absurda. Prácticas tan poco éticas eran impensables para cualquier nación, incluida su vecina aldea oculta en la hierba. Anzo se rió entre dientes ante la idea de que la aldea oculta en la hierba pudiera estar reclutando debido a la escasez de población. La tierra de la hierba era conocida por su exclusividad, superando incluso a las 5 grandes aldeas shinobi en ese sentido. Además, esa nación más débil, inferior a la tierra de la lluvia, probablemente estaba más preocupada por diseñar estrategias para su próxima alianza que por reclutar personas del extranjero. La tierra de la hierba había representado una amenaza durante la Segunda Gran Guerra Ninja, y una sonrisa escalofriante se formó en el rostro de Anzo mientras lo recordaba. Sin embargo, la sonrisa pronto se desvaneció y una sonrisa irónica tomó su lugar debajo de su máscara de gas. Inicialmente, Anzo tenía la intención de ajustar cuentas con Kusagakure después de la guerra, pero la situación actual en Amegakure no dejaba lugar para asuntos tan triviales. La conclusión de la Segunda Gran Guerra Ninja había destrozado la confianza de la Tierra de la Lluvia, y el descontento se extendió por todo el país, provocando que reinara el caos. Reflexionando sobre el pasado, Anzo recordó la determinación que alguna vez tuvo, creyendo que el dios Shinobi había fallecido y que un semidios debería surgir en su lugar. Impulsado por esta convicción, había declarado la guerra a las 3 naciones directamente, con el objetivo de elevar la aldea oculta bajo la lluvia al estado de 6ª gran aldea shinobi a través de pura fuerza. Sin embargo, la victoria se les escapó y la guerra llegó a un punto muerto, lo que resultó en su derrota final. Desde entonces, la tierra de la lluvia se había visto sumida en una agitación sin fin. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, continúa la investigación. Debemos determinar a qué aldea pertenecen estos shinobi, no, olvídalo. La expresión de Anzo se volvió seria mientras hacía una pausa por un momento, y después de un breve segundo, dejó escapar un largo suspiro. Si no hay una amenaza inmediata, tráelos a todos aquí. Esas palabras escaparon de sus labios, pero con cada momento que pasaba, sentía que su fuerza anterior se desvanecía. Se dio cuenta de que el país de la lluvia ya no podía permitirse el lujo de verse envuelto en otra guerra. Independientemente de qué aldea procedieran estos shinobi, por el bien de la paz interna dentro de la Tierra de la Lluvia, fueron necesarias negociaciones con las naciones del fuego, el viento y la tierra para garantizar que su tierra no volviera a convertirse en un campo de batalla. Por lo tanto, para lograr este objetivo crucial, Anzo entendió que ahora tenía que hacer concesiones con las 3 grandes naciones. Al día siguiente, el cielo permaneció nublado, pero no llovió. Curiosamente, últimamente había habido escasez de lluvia en el país de la lluvia, con solo lloviznas ligeras ocasionales. Sin embargo, el clima fue agradable y propicio para el proceso de evacuación. Todos los trabajadores que habían superado con éxito las entrevistas habían llegado llevando solo un mínimo de pertenencias. Parecían haber tomado en serio las advertencias de Akihiko, temiendo que cualquier desobediencia pudiera conducir a la expulsión a manos del propio ninja. Al observar la reunión de trabajadores frente a él, los ojos de Akihiko reflejaron bondad mientras también miraba a los 3 niños que estaban a su lado, tratando de retratar la imagen de un mentor. Sin embargo, los niños se sintieron inquietos por su sonrisa y se preguntaron si había otra tarea que debían emprender. Aunque sabían que Akihiko-sensei no dudaba en buscar su ayuda cuando la necesitaba, no pudieron evitar sentir una sensación de inquietud. Después de un momento de vacilación, uno de los niños finalmente reunió el coraje para preguntar: «Akihiko-sensei, ¿hay algo que necesite que hagamos?». Con su sonrisa aún presente, Akihiko acarició suavemente la cabeza de cada uno de ellos y respondió: «Nada». Los niños se quedaron sin palabras y sus pensamientos se aceleraron. «Esto no parece nada». Antes de que pudieran seguir preguntando, Akihiko, todavía con su expresión amable, preguntó: «¿Recuerdas el conocimiento de supervivencia que te enseñé?». Asintieron al unísono y respondieron: «Si no puedes ganar, corre. Si puedes ganar, ataca». «¿Qué otra cosa?». Akihiko asintió y pidió más. «Debes comprender los peligros del mundo ninja. Cuando veas caer a alguien, no te apresures a ayudarlo directamente. Lanza primero un shuriken, preferiblemente con una etiqueta explosiva», respondió uno de ellos después de un momento de contemplación. «¿Qué otra cosa?». Akihiko continuó asintiendo, incitándolos a recordar más. «Nunca levantes una bandera». Participaron en una sesión de preguntas y respuestas con Akihiko, recitando fácilmente los puntos de conocimiento que habían memorizado diligentemente. Satisfecho con sus respuestas, Akihiko asintió con aprobación y dijo: Muy bien.
Akihiko-sensei, ¿estás seguro de que no hay nada más que podamos hacer? Si lo hay, por favor dínoslo. Completaremos la misión diligentemente. Nagato sintió que algo andaba mal y se apresuró a preguntar. Así es. Una vez que regresemos, escribiremos las reflexiones de 6000 palabras como lo prometimos, intervino Yaiko, sintiendo también que podría haber algo más en la situación. Akihiko Nikonan le gritó inocentemente a Akihiko. Está bien. Está bien. No hay nada más que puedas hacer. Bueno, Akihiko sacudió la cabeza con una sonrisa, luego volvió su atención a los trabajadores reunidos frente a él. Levantó la mano grandiosamente y exclamó con entusiasmo. Ahora vámonos. Al escuchar las palabras de Akihiko, una ola de sorpresa recorrió la multitud. Miraron al adulto que había realizado las entrevistas, que ahora lideraba el camino, y rápidamente formaron grupos de 10 personas, como se les había indicado inicialmente, siguiéndolos de cerca. En cuanto a su destino y propósito, seguían siendo inciertos. Sin embargo, aquellos que decidieron unirse y abandonar este lugar ya estaban perdidos. En lugar de quedarse aquí, esperando pasivamente su destino, parecía más prudente depositar su confianza en este ninja. Con la cabeza en alto, miraron la figura que tenían delante y luego a los 3 niños que lucían sonrisas genuinas. En los últimos días, habían escuchado rumores de que estos niños alguna vez fueron individuos comunes o huérfanos de la tierra de la lluvia. Pero después de ser tomados bajo el ala del adulto, ya no tenían hambre y se habían transformado en formidables ninjas. Si bien no pudieron confirmar la verdad de estos rumores, no se puede negar la sinceridad detrás de las sonrisas. Y entonces, tomaron la decisión de seguirlo. Quizás, solo quizás, los rumores tenían algo de verdad. Todos los ojos permanecieron fijos en la figura de Akihiko, e incluso los niños se aferraron con fuerza a la ropa de sus padres, sus ojos brillaban con un rayo de esperanza. Ese destello representó su anhelo por un futuro mejor. Mientras el grupo continuaba marchando bajo la guía de Akihiko, avanzaron implacablemente, sin detenerse a descansar. Su determinación y perseverancia impulsaron su progreso. El clima en la tierra de la lluvia seguía siendo favorable, con un sol suave que no era demasiado caluroso ni agotador. El único aspecto insoportable era su hambre persistente, pero después de años de soportar tales penurias, se habían acostumbrado a ella. Con una resolución inquebrantable, todos avanzaron con dificultad. La distancia desde su ubicación actual hasta la frontera de la tierra de la hierba no era demasiado grande, especialmente porque Akihiko había elegido deliberadamente una ruta cercana para un regreso rápido. Estimaron que podrían llegar a la frontera en aproximadamente un día, tal vez incluso más rápido si el tamaño del grupo fuera más pequeño. Sin embargo, habían perdido la noción del tiempo y signos de cansancio comenzaron a manifestarse entre muchos de ellos. De repente, la expresión de Akihiko cambió, sintiendo que algo andaba mal. Rápidamente se dirigió hacia la parte trasera del grupo, bajando la voz mientras hablaba. El enemigo se acerca. Los 3 niños reaccionaron rápidamente, intercambiando miradas al darse cuenta de que los shinobi de la aldea oculta bajo la lluvia los habían perseguido e incluso ya los habían localizado. Echaron un vistazo rápido al grupo migrante antes de seguir a su maestro hacia atrás. El alivio se apoderó de ellos cuando vieron que solo habían llegado 6 Rain ninjas. Reflexionaron sobre la situación por un momento, dándose cuenta de que Rain Ninja no parecía estar prestándoles demasiada atención, lo cual tenía sentido considerando un ninja adulto acompañado por 3 niños. Sin embargo, fue sorprendente que su sola presencia hubiera atraído el despliegue de 6 Jonin de élite. Por supuesto, su suposición se basó en la posibilidad de que Rain Ninja no se hubiera encontrado con Akihiko-sensei antes. Según el tío Mubuki, padre, Akihiko-sensei poseía un poder inmenso, ya que en el pasado se había enfrentado solo a Jonin de élite de 2 dígitos sin sufrir ninguna lesión. Durante su riguroso entrenamiento, los 3 niños llegaron a reconocer la fuerza superior de Akihiko, superando incluso la de los Jonin de élite. En consecuencia, sin dudarlo, a pesar de no haberse graduado oficialmente, ya habían absorbido todo lo que necesitaban bajo la guía de Akihiko-sensei a lo largo de los años. Podrían haber solicitado la graduación hace mucho tiempo, pero Akihiko-sensei había insistido en que esperaran. Había explicado que las escuelas en la tierra de la hierba no solo perfeccionaban las habilidades de los ninja, sino que también inculcaban valores importantes, y graduarse demasiado pronto podría socavar ese desarrollo. Por tanto, aunque era su primer encuentro con un enemigo, no sintieron miedo. Como niños que habían sido testigos de los horrores de la guerra, ya habían visto lo que había que ver.
Con el apoyo y la guía inquebrantables de su maestro, ¿cómo podrían tener miedo? Akihiko-sensei, apurémonos. Los tres niños cargaron hacia adelante, listos para enfrentarse al Rain Ninja que se acercaba. Le gritaron a Akihiko-sensei, instándolo a apresurarse junto a ellos. Sin embargo, antes de que pudieran terminar la frase, una voz profunda resonó en el aire. Liberación del papel. Técnica de pared de papel de 7 pliegues. Ante los ojos desconcertados de los niños, una enorme pared de papel se materializó repentinamente a su alrededor, separándolos rápidamente del resto del grupo. La barrera inesperada los dejó en un estado de shock y confusión. Sus voces fueron ahogadas por el sonido de la formación del muro. En medio de su desconcierto, una suave risa resonó desde el otro lado de la pared de papel, inconfundiblemente la voz de Akihiko. Sus palabras despertaron una mezcla de emociones en los jóvenes. Cuento contigo. El maestro cree en ti, así que mantente con vida. Los tres niños permanecieron desconcertados, sus mentes luchando por comprender el extraño giro de los acontecimientos. Capítulo 60. Por fin llegó. Akihiko demostró su dominio de su ninjutsu único, el lanzamiento de papel, técnica de pared de papel de 7 pliegues. Inspirándose en la técnica del muro de tierra, incorporó el intrincado plegado del papel para mejorar su durabilidad. Sin embargo, el proceso de plegado no fue tarea sencilla. Si bien al principio parecía sencillo, después de 7 pliegues se volvió tan desafiante como crear papel impermeable. Mantener el flujo adecuado de chakra en el papel era crucial para evitar que fuera papel normal. Actualmente, el límite de Akihiko era 7 pliegues, pero especuló que podría impulsar aún más sus capacidades de plegado en el futuro. A lo largo de los años, Akihiko trabajó diligentemente en varias tareas y adquirió una amplia gama de ninjutsu. Había obtenido conocimiento de los 5 ninjutsu elementales fundamentales e incluso dominó las técnicas de sellado después de completar una tarea asignada por Kana. En muchos sentidos, encarnaba las cualidades de un ninja completo. Su fuerza fue evidente cuando revitalizó con éxito la tierra de la hierba sin ayuda de nadie. En particular, él personalmente fue el autor de los libros de texto utilizados en la academia. Con la intención de brindar instrucción personalizada, Akihiko dedicó mucho tiempo a organizar todos los ninjutsu elementales que había aprendido, incorporándolos a los libros de texto. Esto permitió a los estudiantes de la academia seleccionar y especializarse en ninjutsu que se alineaba con sus intereses, talentos y fortalezas. A diferencia de las 5 grandes aldeas ninja, que se centraban principalmente en enseñar lo básico, la academia de Akihiko ofrecía una selección más amplia de técnicas para satisfacer las preferencias individuales. Dejando atrás un clon de papel como señuelo, Akihiko dirigió con confianza a los trabajadores, plenamente consciente de que incluso si los 6 Jonin ordinarios de la aldea oculta bajo la lluvia intentaran enfrentarse a los 3 niños, no tendrían ninguna posibilidad contra sus habilidades superiores. Solo atraparlos. Los 3 niños poseían un talento ninja excepcional, superando los estándares promedio. Si bien Akihiko priorizó inculcar ideología y principios morales junto con el ninjutsu y el entrenamiento físico, entendió que los genios no podían ser tratados con estándares comunes. Aunque había retrasado su graduación, exponerlos a la fuerza de Jonin de otras aldeas sin duda contribuiría a su crecimiento. Akihiko suspiró para sus adentros, dándose cuenta de que todos sus esfuerzos eran por el bien de estos niños. Mientras observaba a la fuerza laboral ante él, notó un matiz de miedo en los rostros de la gente común, probablemente debido al repentino ataque ninja. Sin embargo, bajo su guía, todos siguieron adelante sin vacilar. De hecho, su ritmo pareció acelerarse. Era razonable suponer que durante la Segunda Gran Guerra Ninja, la gente de la Tierra de la Lluvia había experimentado múltiples infiltraciones por parte de Leaf Village y Sand Village. Probablemente se habían acostumbrado a las duras realidades de la guerra, y esta situación a pequeña escala solo los sobresaltó momentáneamente. Mientras avanzaban bajo la guía inquebrantable de Akihiko, el grupo se mantuvo decidido e imperturbable ante los desafíos que les esperaban. A pesar del terreno fangoso, los numerosos charcos y las pequeñas colinas ocasionales que salpicaban su camino, las palabras tranquilizadoras y el apoyo de Akihiko los impulsaron hacia adelante, con su determinación inquebrantable. Cuando se enfrentaron a enemigos antes, Akihiko estuvo a su lado, negándose a abandonarlos. Su fe inquebrantable en sus habilidades les había inculcado un sentido de resistencia. El propio Akihiko quedó asombrado por el inesperado éxito de su misión de rescate. Mientras continuaban su viaje a través de la Tierra de la Lluvia, la familiar lluvia comenzó a caer.
Preparados para tales condiciones, el grupo se puso paraguas o capas de plumas. Las lluvias repentinas eran algo habitual en esta tierra y conocían bien su imprevisibilidad. Akihiko, siempre pensativo, usó su papel encerado para proteger a quienes no llevaban paraguas del aguacero. En el camino, pidió un breve descanso, permitiendo a todos descansar, reponer energías y fortalecerse para el resto del viaje. Del día a la noche, el cansancio los invadía lentamente. Muchos estaban a punto de rendirse hasta el cansancio, su determinación puesta a prueba hasta el límite. Eran gente corriente, agobiados por el hambre y el cansancio, y la incesante marcha había cobrado su precio. La promesa de seguridad estaba más allá de las fronteras del país de la lluvia. Después de caminar durante casi un día y una noche, comenzaron a aparecer signos de cansancio entre los cansados viajeros. Algunos apretaron los dientes, aparentemente a punto de darse por vencidos. Eran personas corrientes, fatigadas y hambrientas, con sus cuerpos agotados por el arduo viaje. De repente, una voz gritó: «¡Parece que viene alguien!». Todos, incluido Akihiko, levantaron la cabeza para ver lo que se acercaba. Y cuando vieron las llamas parpadeantes acercándose, una sonrisa se dibujó en el rostro de Akihiko cuando declaró: «Hemos llegado todos». Cuando sus palabras se asentaron, el grupo miró con incredulidad las llamas que avanzaban hacia ellos. ¿Habían llegado finalmente a su destino? Una sensación de inmenso alivio los invadió, como si les hubieran quitado una pesada carga. Algunas personas, incapaces de contener más su cansancio, simplemente se desplomaron en el suelo al escuchar la noticia. Cubiertos por una mezcla de barro, sudor y agua de lluvia, no prestaban atención a su aspecto desaliñado. Con ojos cansados pero brillantes y una leve sonrisa, contemplaron el cielo oscuro. El cielo aquí se sentía diferente al de la tierra de la lluvia, pero Akihiko no le prestó atención. Avanzó hacia las llamas que se acercaban y, muy pronto, una unidad de ninjas se materializó ante ellos. Los dos grupos convergieron, lo que significó un momento de gran significado e importancia histórica para la Tierra de la Hierba. Dando un paso adelante, el líder de la unidad ninja, visiblemente aliviado de ver a Akihiko, se dirigió a él con respeto como líder. Akihiko lo reconoció con una palmada en el hombro, su gesto con un sentimiento de emoción. Elogió: «Bien hecho». Con una expresión de orgullo en su rostro, el líder ninja de Grass declaró: «Todo esto es para la tierra de Grass». Al reconocer la fatiga del cansado grupo detrás de él, Akihiko instruyó: «Hagan arreglos para que todos coman y descansen. Regresaremos a la aldea mañana por la mañana temprano». Volvió a mirar a la fuerza laboral, reflexionó brevemente y luego se volvió hacia el capitán de los ninjas de Grass y le preguntó: ¿tenemos ninjas médicos disponibles? Si es así, pídales que revisen brevemente a nuestra gente. Debemos continuar nuestro viaje mañana. El capitán ninja de Grass asintió afirmativamente y, al notar la densa multitud detrás de Akihiko, expresó una leve sorpresa. ¿Podría ser que haya más de 10.000 personas? Sí, más de 10.000. Akihiko, que inicialmente había planeado reclutar 30.000 trabajadores, reconsideró las cifras. La tierra de la hierba ya estaba abrumada por la población actual, y sería más prudente actuar con precaución y esperar. Quizás sería mejor posponer un mayor reclutamiento hasta más tarde, tal vez incluso hasta la tercera gran guerra ninja, cuando Iden Rain Village estaría preocupada por otros asuntos. Cultivar la tierra de la lluvia y fertilizar la tierra de la hierba es nuestro deber, pero debemos proceder paso a paso, suspiró Akihiko, lleno de un sentido de propósito. Mientras los pensamientos sobre la tierra de la lluvia cruzaban por su mente, Akihiko de repente recordó algo y se volvió hacia el ninja frente a él, diciendo: «Yaiko y los demás todavía están en la tierra de la lluvia. Me pregunto cómo estarán ahora». Haciendo una breve pausa, como si sintiera algo, continuó: «Ya deberían estar a salvo. Probablemente llegarán en aproximadamente un día. Por favor, asegúrese de darles la bienvenida». Dejó escapar un suspiro, con la voz llena de orgullo. «Son jóvenes extraordinarios». Cuando sintieron el peligro, los tres se ofrecieron como voluntarios para quedarse atrás y ganarnos un tiempo precioso. Como su maestro, estoy inmensamente orgulloso de ellos. Nunca esperé que Yaiko-sama y los demás poseyeran tanto coraje a una edad tan temprana, incluso antes de graduarse. «Es realmente admirable», respondió seriamente el capitán de Grass Ninja. «Líder, tenga la seguridad. Esperaré aquí y recibiré a Yaiko-sama y a los demás con el mayor respeto. Cuento contigo. Y recuérdales que regresen a la aldea lo antes posible y completen sus tareas». Akihiko le dijo al ninja después de un breve momento de contemplación. «Entendido».
Me aseguraré de transmitir tu mensaje, el ninja de grasa asintió en reconocimiento. Mientras tanto, los 3 jóvenes que habían evadido con éxito a los ninjas de la lluvia buscaron refugio en una casa aislada dentro de la tierra de la lluvia. Después de burlar a 3 de los 6 perseguidores Jonin, el trío tomó una decisión estratégica para desviar la atención del enemigo en lugar de entablar un combate directo. Mientras corrían, ocurrió un fenómeno extraño. Parecieron desaparecer en el aire. Nagato, con sus elevadas habilidades sensoriales, detectó algo inusual, pero decidió guardárselo para sí mismo. Tomando un descanso momentáneo en la humilde vivienda, Nagato miró a Conan y sugirió: deberíamos irnos. Akihiko-sensei debe estar preocupado por nosotros. A pesar de los desafíos de lidiar con el comportamiento a veces difícil de Akihiko, todavía sentían un profundo respeto por su maestro. Sin embargo, antes de que Conan pudiera aceptar la propuesta de Nagato, Yahiko exclamó: «Espera, ¿nos vamos a ir así?». Perplejos, tanto Conan como Nagato dirigieron su atención a Yahiko. ¿Por qué se quedarían y observarían la lluvia? Antes de que pudieran interrogarlo, Yahiko se levantó abruptamente, caminó hacia la mesa y bajó la cabeza, mirándolos intensamente, con sus ojos brillando con determinación. En un estallido de entusiasmo, levantó su puño derecho y declaró: «Incluso si muriéramos hoy, nuestros nombres serían recordados por un tiempo. Pero si morimos después de lograr algo significativo, seremos recordados para siempre. Además, incluso si muriéramos, sería por el futuro de nuestro país». ¿De qué estaba hablando? ¿Quién mencionó algo sobre la muerte? Su intención era simplemente encontrar el momento oportuno para escapar. No había manera de que tuvieran un final trágico. Sin embargo, al presenciar el comportamiento serio de Yahiko, tanto Nagato como Conan parpadearon sorprendidos, y Nagato instó: «Por favor, habla con claridad». Yahiko guardó silencio por un breve momento, su expresión llena de una sensación de rectitud. «El pueblo ha soportado más que suficiente bajo el gobierno opresivo de Sansuo no Anz», proclamó, con la mirada fija en el cielo como si contemplara la difícil situación de quienes sufren. «Ya te hemos pedido que seas sincero», exclamaron frustrados. Mientras expresaban su exasperación, Yahiko hizo una breve pausa antes de hacer un comentario casual. «Bueno, al final, necesitaremos material cautivador para nuestro ensayo de 6000 palabras sobre nuestras experiencias una vez que regresemos». Tanto Nagato como Conan miraron a Yahiko, quedando sin palabras por sus palabras.